Como parte de las acciones preventivas que Citibanamex ha dispuesto ante la actual emergencia nacional, el Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide, ha cerrado temporalmente la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, Colección Fomento Cultural Banamex 20 años. No obstante, ofrecemos a nuestro público los contenidos de la exposición a través de nuestras redes sociales con videos de los grandes maestros del arte popular. En el video Talavera, nuestros visitantes podrán apreciar los maravillosos procesos de la creación de la loza de Talavera poblana y la mayólica de la ciudad de Guanajuato, de la mano de los maestros César Torres Ramírez y Gorky González, grandes baluartes del arte popular mexicano. Esperamos que disfruten este recorrido por las más bellas tradiciones del arte popular mexicano, acompañados por el genio y la excelencia de los grandes maestros del arte popular. Los orígenes de la tradición de la loza de Talavera en México sin duda se remiten a tiempos tan antiguos como la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya se habían registrado en la ciudad de Puebla varios maestros loceros provenientes todos ellos de España. En su mayoría, se caracterizaban por la realización de una cerámica vidriada principalmente de fondo blanco con diseños en colores azul cobalto, amarillo y verde. Por las características de tales diseños y el uso de esta peculiar paleta en su ornamentación, se dio en llamar a esta tradición como Talavera, primero en las Reales Ordenanzas y posteriormente en la voz popular. Al respecto, se ha especulado mucho, pero tal parece que las opiniones en torno al origen del término Talavera para designar a este tipo de loza surge como consecuencia de la intención de indicar su similitud con las piezas de loza vidriada que en aquel tiempo también se trabajaban en la pequeña población, eminentemente alfarera, de Talavera de la Reina, cerca de la ciudad de Toledo, en España. A la par de este término, también se ha utilizado mucho la palabra mayólica para referirse al mismo tipo de loza vidriada. Aunque su origen es italiano, este segundo término hacía referencia a la loza que se producía en aquellos tiempos en la isla de Mallorca. Aunque actualmente existen algunos debates en torno a cuáles son las diferencias que existen entre la loza de Talavera y la mayólica, pues algunos investigadores y artesanos afirman que la diferencia fundamental es el contenido de estaño y plomo, realmente no se tiene mucha claridad en torno a estas diferencias, existiendo más bien una tendencia a utilizar los dos términos de manera indiscriminada para referirse a la misma tradición alfarera. Es así que durante todo el periodo virreinal y gran parte del siglo XIX, los obradores de loza de Talavera proliferaron en varias ciudades y regiones de la Nueva España y el México independiente, sobresaliendo la ciudad de Puebla por la excelente calidad de sus diseños y la ciudad de Guanajuato por las representaciones de la vida cotidiana en sus piezas y sus ricas mezclas de color. Puebla tuvo más influencia porque los españoles les gustaban las cosas chinescas. Es más, el azul casi lo manejaron maravilloso. Y lo guanajuatense tenía su propia identidad. Y eso era, pues es muy importante. A la par de estas dos ciudades, descollantes en este oficio, también la Ciudad de México, Aguascalientes, Sayula y Oaxaca se dieron a conocer por una rica producción local.
Tras el devenir de los tiempos, muchos talleres de loza de Talavera desaparecieron, pero no así la tradición, que al ser tan acendrada, permitió las condiciones para que el día de hoy aún sea posible encontrarse con maestros loceros, como el caso de Gorky González en Guanajuato y César Torres en Puebla, cuyo conocimiento y consolidación dentro del oficio les han permitido no solamente garantizar la permanencia de esta bella tradición alfarera, además de ello, se han encargado de darle una importante proyección nacional e internacional, poniendo el nombre de la Talavera mexicana a la vanguardia del escaparate mundial. El primer paso consiste en la obtención de los barros, que regularmente se realiza en regiones cercanas a la localidad del alfarero. Aquí podemos ver, es un barro rojo. Todos los barros, la mayor parte de ellos son traídos de la zona de Santa Rosa. Ya sea que se obtenga por costales o incluso en cargas de camión, a este barro que contiene impurezas y en general se encuentra en condiciones naturales, se le llama barro en greña. Habiendo sido molido, tamizado y depurado, el barro entra en un proceso de reposo o pudrición que es fundamental para asegurar su maleabilidad, misma que se realiza por medio del proceso de pisado y en algunos casos, cuando el alfarero cuenta con la maquinaria necesaria, se realiza el proceso del extrudido. Tras obtener la maleabilidad y plasticidad necesarias, se procede al amasado a mano del barro. Se sigue el amasado con las manos a efecto de que pueda tener mayor consistencia el barro y se pueda pasar a trabajar, ya sea en moldes o en el torno. Terminada la pella, se inicia el proceso de torneado de las piezas. Una vez que tenemos ya la pella lista, se pone en el torno, se centra, que es una de las partes más difíciles del torneado, y ya de ahí se pasa lo que es hacer la pieza. Las piezas torneadas se ponen a secar en tablas, por horas o días, dependiendo de su tamaño. Cuando las piezas han secado completamente, entonces se lleva a cabo un primer quemado en el horno para cocer el barro. En este horno pasa de que se seca, se saca al sol, medio ambiente, previamente el horno se calienta hasta llevarlo poco a poco, hasta llegar alrededor de los 900 grados y eso nos lleva alrededor de entre 9 horas aproximadamente porque es a fuego lento. De tal manera que aquí ustedes están viendo este jaguetado ya. Después del jagueteado, viene un paso fundamental en la producción de Talavera. Se trata del esmaltado de la pieza. Aquí tenemos un horno que nosotros le llamamos padilla. Esta padilla es única y exclusivamente para elaborar esmaltes. Ya tenemos preparado el esmalte y entonces solamente es por inmersión el esmaltado como ustedes lo van a ver. Cuando el esmalte ya ha secado, se inicia la ornamentación de la pieza, pintada a mano, pero con estilos y técnicas tan diversos como las regiones en donde se produce la Talavera. El estarcido es el elaborar un diseño en un papel, de tal forma que ya cuando usted tiene el dibujo en el papel, se pasa con carbón al plato para poder tener el primer decorado por ejemplo, en el negro, y que posteriormente también se le va a aplicar los colores.
Todos los colores están hechos a base de óxidos minerales. Por ejemplo, el azul es óxido de cobalto, el negro es manganeso, el verde es óxido de cobre o carbonato de cobre. Cada una de las piezas es pintada a mano sin ningún tipo de stencil o calcomanía. Esto le da un carácter único a las piezas, aunque podemos hacer vajillas tratando de repetir el mismo diseño. Ninguna de ellas nos sale exactamente igual, ¿no? Que esa es parte del encanto que tienen nuestras piezas. Uno de los diseños más típicos de aquí del taller son escenas como esta que le llamamos una escena de boda, donde se plasma una pareja y se le tratan de poner algo de diseños cotidianos, pues de que simbolizan más una cuestión popular, ¿no? Cuando la pieza ya ha sido ornamentada, el siguiente paso es su entrada por segunda vez al horno para vidriarse, a una temperatura de más de 1000 grados Celsius. En el quemado, los colores empiezan a cambiar cuando se oxidan y se reducen dentro del horno, que es con el fuego. Por ejemplo, este verde, que es un verde fuerte, viene siendo cambia. El verde limón, que viene siendo cambia sobre todo el azul, este color que parece moradito, cambia a ser un azul cobalto. Entonces es mucho más difícil pintar en cerámica, en la técnica mayólica, porque los colores no son exactamente como van a quedar. Y como comentábamos hace rato, son base agua. Aquí vemos muy claro el efecto, ¿no? Seguramente aquí es donde empezó a pintar, empezó a cargar y cada vez se va haciendo más tenue y aquí vuelve a recargar pero son efectos que creemos que es lo que le da la chispa y la magia a este tipo de piezas, ¿no? Que no son piezas perfectas, pero piezas con mucho carácter. Finalmente, y tras un proceso de enfriamiento de varias horas dentro del horno, la pieza queda lista. Aquí tenemos el mismo tibor, pero ya cocido alrededor de 1050 grados. Este sería un producto ya terminado. Tradicionalmente, en Guanajuato, como en muchas partes del mundo, la alfarería pues, es un trabajo de equipo. Es por eso que todas nuestras piezas no están firmadas como Gorky González, pero sí con el simbolito del AT, que de alguna manera representa el taller de Gorky González vía alfarería tradicional. Los tiempos van cambiando, pero no las técnicas. De tal forma que seguimos respetando eso y bueno, en otras cerámicas pues se ha dado que han cambiado muchas otras cosas y por ende pues creo que están equivocados al llamarle talavera a un producto que no respeta los mínimos para hacerlo, ¿no? Yo como me siento hoy, bueno, pues hoy estamos en nuestros tiempos y respetando mucho a nuestros antecesores fabricando talavera porque estaban en sus tiempos y precisamente con sus propios recursos, ¿verdad? Pero creo no defraudar a esa gente toda vez que a lo mejor están desde algún lado viéndonos y ellos están gustosos porque dicen, hey, lo que hicimos lo siguen haciendo, qué padre. Y en eso, digamos que ese es un poco lo que a mí particularmente me llena.